En vivo. Buenas tardes. Les saluda Patricia Carrillo, abogada, integrante del equipo técnico legal del Comité de Registro de Proyectos de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo. El día de hoy, la capacitación está compuesta en dos partes. En la primera, vamos a explicar cómo está integrado el Comité de Registro de Proyecto, cuáles son sus funciones, los requisitos generales y específicos para el registro de los proyectos en el programa Techo Propio. La segunda parte estará a cargo del ingeniero Carlos Lott. Él les va a explicar sobre las características de las viviendas de interés social, el diseño de las mismas y otros temas técnicos relacionados al Comité de Registro de Proyecto. Siguiente. Para entender en qué consiste el registro de proyectos, es importante conocer cuál es el marco normativo relacionado con el bono familiar habitacional, por cuanto este es un subsidio que otorga el Estado a las familias de menores recursos económicos para adquirir una vivienda digna y mejorar su calidad de vida. En ese sentido, la Ley 27829, ley que crea el bono familiar habitacional BFH en el año 2002, hace casi 18 años, establece que el BFH se crea como parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, que es un subsidio que se otorga por una sola vez a las familias, a los beneficiarios, con criterio de utilidad pública. Al respecto, el Decreto Supremo 013/2007 Vivienda, reglamento de la ley del BFH, también incide en el carácter público del bono familiar habitacional. Si nos remontamos a los antecedentes de la ley del 27829, nos vamos a dar cuenta que en la época en que se creó había un déficit habitacional de casi 1.233.000 viviendas y que la finalidad de creación de este bono estaba dirigido a las familias de menores recursos económicos para mejorar la calidad de vida de estas familias y atender el déficit de atención. Este Decreto Supremo 013/2007 también incide en el carácter público del registro del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que las relaciones jurídicas que nacen entre los promotores, los grupos familiares beneficiarios y todos los actores que participan en el programa están reguladas en el marco del derecho público. Esto quiere decir que prima el interés general sobre cualquier interés privado particular. Es importante, y me estoy deteniendo en este punto, para hacerles hincapié y que ustedes conozcan que los funcionarios y servidores nos debemos a que se cumpla la finalidad de la creación del BFH. Y ustedes como promotores, los que tienen ya proyectos registrados con nosotros y los que deseen participar en el programa, adecuarse también y coadyuvar al cumplimiento de este fin. Todos estos proyectos, por la misma finalidad pública, están sujetos al control interno. Todos ellos son auditados para verificar que se cumpla con el fin de la creación del programa y del bono familiar habitacional. Es necesario precisar que el bono familiar habitacional está dirigido al grupo familiar beneficiario, ya que algunas veces se cree que el bono está destinado a los promotores. Esto no es así. El subsidio se otorga a las familias. Ellos son los que eligen qué viviendas son las que les interesa para poder hacer uso de este bono familiar habitacional. Dentro de los proyectos, eligen dentro de la gama de proyectos registrados en el programa Techo Propio. Acá vamos a hacer una precisión en qué consiste una adquisición de vivienda nueva. Este programa, esta modalidad de la conocida como ABN,
están dirigidas a familias que no tienen vivienda ni terreno donde construirla. Este Decreto Supremo 013/2007 también establece el carácter público de registro de proyectos. Este registro está a cargo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y él ha delegado a la Dirección General de Programas y Proyectos el registro de los proyectos que participen dentro del programa Techo Propio. Siguiente. ¿Qué es el registro de proyectos? Bueno, son dos modalidades las que ustedes pueden registrar sus proyectos y estas son a través del Fondo Mi Vivienda o ante el Comité de Registro de Proyectos. Ustedes pueden optar por estas dos alternativas. Si cuentan con el respaldo de una entidad del sistema financiera y de seguros, la cual los financie, entonces lo que hacen es presentar una ficha de información básica del proyecto y tienen un código de registro de proyecto. En el caso de la segunda opción, si ustedes no cuentan con recursos o cuentan con recursos propios, pero no tienen el respaldo de una entidad del sistema financiero y seguro que los financies, se inscriben ante el Comité de Registro de Proyecto. En las siguientes diapositivas vamos a explicar con mayor detalle en qué consiste este registro, pero quisiera precisar que ambas modalidades de registro, ante el Fondo Mi Vivienda y ante el Comité de Registro de Proyecto, deben cumplir con las características establecidas en los artículos 3, 4 y 5 del reglamento operativo. En líneas generales, porque ya después se va a especificar en la exposición técnica, esto quiere decir que los proyectos, el promotor tiene que presentar un proyecto en un predio de su propiedad que se encuentre registrado ante SUNAR. Aparte, tiene que cumplir con otra serie de características que más adelante se lo vamos a explicar con mayor detalle. Siguiente. Los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento operativo. El reglamento operativo para la modalidad ABN está regulado por la Resolución Ministerial 170/2017, Vivienda y Modificatorias. Este es el marco legal donde están los requisitos generales, específicos, características que deben cumplir los promotores que quieran participar en esta modalidad de adquisición de vivienda nueva. Sin embargo, existen otras normas que están relacionadas con estos proyectos y que también deben cumplir los proyectos que se presenten ante el programa. El Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma, por ejemplo, establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las edificaciones. ¿Cuál es su fin? Mejorar en la ejecución de los planes urbanos. Es una norma técnica rectora en todo el territorio nacional y establece los derechos y las responsabilidades de los que intervienen en el proceso edificatorio. Aquí voy a hacer una precisión. Como ustedes están viendo, el reglamento operativo me establece el marco general de requisitos para participar en el programa. Pero con respecto a mi proyecto, ¿cuál va a ser la norma que me va a marcar las pautas, los criterios, los requisitos mínimos de mi proyecto? Es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, para el caso de las viviendas de interés social, proyectos que desarrollen viviendas de interés social, tenemos otro marco normativo, que es el Decreto Supremo 010/2018 Vivienda, que es el reglamento especial de habilitación urbana y edificación y normas modificatorias. Este se complementa con el Reglamento Nacional de Edificaciones y en esta norma se establece, es una norma técnica de aplicación obligatoria a nivel nacional, que establece también disposiciones básicas para diseñar y ejecutar proyectos de habilitación urbana y edificación. Sus proyectos deben cumplir con estas normas técnicas, pero además, si voy a presentar mi proyecto ante el programa
techo propio, también tengo que adecuarme, también tengo que cumplir con la ley 29090. Específicamente, el texto único ordenado de esta ley. En ella, por ejemplo, se establecen los requisitos, los procedimientos para obtener mi autorización de licencia de edificación o de habilitación según corresponda a mi proyecto. Como están viendo, cada norma marca distintas y regula distintas pautas, distintos procedimientos. Si es un tema relacionado al diseño, tendré que ir al Reglamento Nacional de Edificaciones o a mi Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas. Si quiero obtener mi licencia de edificación, entonces la norma que me va a establecer cuál es el procedimiento para obtener estas autorizaciones es la ley 29090 y su reglamento. También, en el caso que si voy a desarrollar proyectos de viviendas multifamiliares o que donde coexistan bienes de propiedad exclusiva y propiedad común, entonces mi norma, mi marco aplicable también será la 27157. Son normas que se complementan y que son necesarias para el desarrollo de los proyectos